Buenas noches, don Álvaro. El día de hoy nos puede colaborar a responder las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Muy buenas noches. La gran diferencia que hay son tres palabras totalmente diferentes. Estado se hace referencia a toda la parte de lo que son instituciones que conforman un país. El gobierno son las personas que ejercen sus cargos para poder cumplir la parte gubernamental que el Estado necesita para ejercer. Por lo tanto, gobierno es la parte que ejecuta el Estado en pro de la nación. Vale. ¿Y qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Para que exista democracia, obviamente debe existir la participación política, que es un derecho y un deber que tenemos todos los ciudadanos para ejercer democracia. Democracia existe cuando hay participación política. Ok. ¿Y cómo define política y cuál es la diferencia entre política y lo político? La política son todas las normas que existen que nos rigen un gobierno, un estado, etcétera. Y lo político son la forma como se ejecuta la política. Por eso hablamos de que existen políticos, que son las personas que hacen o ejecutan la política. Bien. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política generalmente es toda la parte cultural, la parte religiosa, la parte histórica, las costumbres, las normas, los derechos que toda una comunidad o un agrupamiento humano tiene para ejercer. Listo. Por último, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? El ser ciudadano es porque pertenecemos a esa agrupación humana. Cuando nosotros pertenecemos a esa agrupación humana, tenemos una serie de derechos como también una serie de deberes. Derechos como a la parte religiosa, a la parte cultural, al pensamiento autónomo, y deberes que debemos que cumplir las normas que nos establecen para poder una convivencia conjunta. Vale, muchísimas gracias, don Álvaro. Don Pedro, el día de hoy nos podría colaborar con la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? El Estado es un pedazo de tierra en donde están por dentro sus leyes, sus autoridades, y la nación es un pedazo de tierra en donde tiene sus límites por todos sus cuatro lados, por dentro tiene su pueblo y sus departamentos y sus capitales. Y el gobierno es las autoridades y las leyes que hay por dentro del frente de este Estado, un presidente. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación y política y democracia? Participación política quiere decir participar dentro de lo bien que hay que hacer en la nación. Y democracia quiere decir derecho a participar dentro de los eventos que se llevan a cabo dentro de la nación. ¿Cómo define la política? La política es la forma de expresión de un individuo o de un pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es la teoría y lo político es cuando un individuo expresa algo a favor del pueblo. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política debe ser más que todo bien expresada, decentemente y que sea en favor de la ciudadanía. ¿Qué elementos involucran ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Ser ciudadano quiere decir participar en donde está en todos los eventos, y los derechos son inapelables, inalienables para un individuo, y como también tiene sus deberes que cumplir dentro de la nación. Vale, muchas gracias.